Hoy vamos a hablar entonces de lesiones focales hepáticas, si es que requieren más estudio. Los objetivos de esta charla son conocer las lesiones focales hepáticas más frecuentes, con sus características típicas, lesiones focales hepáticas menos frecuentes pero que sean de relevancia clínica, qué características nos hacen sospecharlas, con enfrentamiento práctico, así que lesiones vamos a dar de alta, control, seguimiento versus caracterización adicional. Todo esto en base a algunos casos y algunos teaching points, la hoja de ruta. Entonces vamos a partir con los quistes, posteriormente lesiones focales sólidas, benignas, malignas, metástasis y finalmente algunas pistas para el enfrentamiento práctico. Entonces, a modo de introducción, todos sabemos que el número de técnicas de imágenes ha ido en aumento significativo. Aquí solamente les traigo la evidencia de un artículo antiguo, pero que demostraba que ya entre el 96 y 2010 las imágenes se triplicaron de tomografía computada en ese rango de fechas, se cuadruplicaron en resonancia magnética y se duplicaron en el caso de ultrasonido. Esto ha llevado a un extenso número de lesiones focales hepáticas incidentales, cerca de un 30% en pacientes mayores de 40 años. Y si bien la mayoría de estas lesiones son benignas, en muchos casos no es posible evitar una caracterización adicional y pasamos a hacer otra modalidad de examen que podría haber sido innecesaria. Y en pacientes con factores de riesgo podemos detectar lesiones focales benignas, pero que esa detección va a encarecer el seguimiento o puede llegar al potencial riesgo de procedimientos invasivos que eran innecesarios. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En la evaluación inicial es muy relevante conocer la probabilidad pretest de malignidad de una lesión focal. Por ejemplo, un paciente cirrótico que tiene mayor riesgo de hepatocarcinoma o colangiocarcinoma, o un paciente con antecedentes de neoplasias previas que tenga riesgo de desarrollar metástasis y que esas lesiones tengan el riesgo de malignidad. O pacientes con síntomas constitucionales o sintomatología aguda que nos orienta a una complicación, o el uso de fármacos como anticonceptivos o esteroides anabólicos que aumenten el riesgo de que esa lesión focal sea un adenoma. El examen físico puede ser que si es una masa muy extensa, encuentren una masa palpable, o nos puede ayudar también en este valor pretest si es que hay estigmas de daño hepático crónico. También va a ser relevante el laboratorio. Una vez detectada una lesión focal, vamos a ir a hacer laboratorio específico, por ejemplo, alfa-fetoproteínas, que nos podría orientar a hepatocarcinoma o antígeno carcino embrionario, CA19-9, o virohepatitis crónica, así como también alteraciones más generales de las pruebas hepáticas, hemograma o PCR que nos puedan orientar hacia el contexto general de ese paciente, así como también si es que hay una lesión quística que nos hace sospechar equinococos o quiste diatídico, la serología específica nos va a orientar a esa entidad. Es muy relevante conocer los estudios previos, ya que en general el hecho de que una lesión focal esté estable por más de un año va a favorecer que sea benigna. Y si bien el crecimiento o que sea una lesión focal puede orientar hacia malignidad, también hay lesiones benignas que pueden tener evolución durante el tiempo. Vamos a partir entonces con las lesiones quísticas. En primer lugar, el quiste simple, que es una lesión congénita benigna, lo vemos hasta en un 14% de las imágenes. Eso lo convierte en la lesión focal hepática en globo más frecuente, una lesión con revestimiento epitelial de contenido seroso. La vemos habitualmente en una lesión unilocular, pared imperceptible y sin septo, y eso es lo que en imágenes llamamos una lesión quística simple. Si bien los quistes simples de anatomía patológica no siempre cumplen esa característica, como vamos a ver más adelante, y en general son asintomáticos. En ultrasonido, como vemos, como esta lesión que les muestro a la izquierda de la pantalla, una lesión anecogénica con refuerzo acústico posterior, pared imperceptible, sin septos y sin vascularización al estudio Doppler. En tomografía computada, como se ve, como una lesión hipodensa con densidad de agua 0 a 20 unidades de Hanswig y que no capta contraste. Eso lo convierte en una lesión quística, también de pared imperceptible. En resonancia magnética, también una lesión quística, es decir, que posterior al uso de medio de contraste no realza. En este caso estamos viendo múltiples quistes simples agrupados y que demuestran hiperseñal T2 e hiposeñal T1, que es la característica de señal del agua. Una pregunta que nos nace entonces, si es que hay una lesión quística con septos, es si es realmente un quiste simple de anatomía patológica o es una neoplasia mucinosa quística. Y aquí les muestro un artículo relativamente reciente, 2021, donde se demuestra que los quistes simples hepáticos, un gran diferenciador con muy alta especificidad, entre un 91 a 100%, en la presencia de macrolobulaciones en relación a esos septos. Si esos septos se asocian a esta alteración del contorno, eso nos orienta con muy buena especificidad que eso realmente es un quiste simple asociado a estos septos, versus una neoplasia mucinosa quística en que vemos que estos septos no se asocian a macrolobulaciones. Y otras cosas que nos pueden orientar también es que estos septos sean centrales, que hayan nódulos murales o dilatación de la vía intrahepática asociada a esta lesión quística con algunos septos. También se pueden complicar los quistes simples.
pueden sangrar, pueden determinar efectos de masa y sintomatología asociada a esta o se pueden infectar. Aquí hay un caso, por ejemplo, de resonancia magnética donde vemos que este quiste ya no es tan hiperintenso en T2, sino que tiene componentes de hiposeñal T2, o en este caso de resonancia magnética también donde hay múltiples quistes, algunos con contenido hiperintenso en T1, hemorrágico, o algunos con contenido isointenso al resto del parénquima, contenido proteináceo. A modo de resumen, entonces, quiste simple para estas características, no tocar, no requiere seguimiento, control ni biopsia. En segundo lugar, vamos a ver los quistes diatídicos, que esta infección parasitaria en Chile lo más frecuente por lejos es que sean por equinococcus granulosos. Lo vemos en zonas endémicas, en Chile en general están en la zona central y centro-sur del país. El hígado se compromete en un 75% de los casos de infección por equinococcus y en general pueden tener sintomatología, ya sea por el efecto de masa o por complicaciones. Y el diagnóstico más específico ante la sospecha puede ser realizado por la serología específica. En ultrasonido es importante saber que la estructura es variable y va a depender del estadio de ese quiste. Y así como vemos en este gráfico que podemos ver a la derecha de la pantalla, ustedes pueden ver que puede ir desde una lesión quística simple, imitar un quiste simple, pero habitualmente cuando ya empezamos a reconocer sus características de hiatidiosis, está en estas categorías de quiste hiatídico del 1 al 5, donde podemos ver una lesión quística con paredes perceptibles, septos, vesículas, hijas o membranas endoluminales y posteriormente en estadios más avanzados calcificaciones parietales. Y lo mismo va a ocurrir en tomografía computada y resonancia magnética. Vemos que una lesión quística, es decir, tiene contenido habitualmente hiperseñal T2, hiposeñal T1, los septos son parte del quiste y no realzan postcontraste a diferencia del periquiste, que es el tejido del parénquima hepático comprimido y desplazado, que ese sí tiene un realce diferencial, tiene paredes perceptibles, pero los septos no realzan, es una lesión quística. Y eso lo va a diferenciar, por ejemplo, de lo que dijimos anteriormente de las lesiones neoplásicas mucinosas. Y nuevamente, las características imagenológicas, tanto en TAC como en resonancia magnética, va a depender del estadio y puede ir desde una lesión con paredes gruesas, perceptibles, hasta múltiples septos, vesículas hijas, membranas endoluminales. El manejo va a depender de si es un quiste viable o si no está viable. Si no está viable, en general no requiere mayor manejo. Y aquí les traje esta tabla del UpToDate, donde si es que el estadio está viable y una lesión dependiendo del tamaño, puede ir a cirugía con o sin antiparasitario o solo antiparasitario. En tercer lugar, los abscesos hepáticos. Los abscesos hepáticos son una lesión focal hepática infecciosa de contenido purulento, pueden ser piógenos, amebianos o microabscesos en caso de infección por micobacteria u hongo. En general tienden a ser sintomáticos, ya sea febriles o afebriles, pero con sintomatología de tipo dolor, por ejemplo, o sintomatología infecciosa. Y también la sintomatología propia del origen, ya sea por una diseminación sistémica o por un origen en un proceso inflamatorio o infeccioso abdominopelviano. En el ultrasonido también la ecogenicidad es variable y esto va a depender del contenido purulento que tengan. Entonces aquí en esta ecografía ustedes pueden ver dos abscesos distintos. El de la izquierda de la pantalla, una lesión multilocular con algunas paredes, refuerzo acústico posterior, una lesión anecogénica, sabemos que es quística, pero este que está más a la derecha de ecografía, vemos que tiene ecos internos y esto está por el contenido purulento más heterogéneo y pueden simular lesiones sólidas, pero no tienen vascularización al estudio Doppler, especialmente cuando ya son purulentos y de contenido quístico. En tomografía computada también tienen un centro hipodenso dado por su contenido purulento quístico, que no realza, y lo que sí tienen es una pared inflamatoria gruesa, y como la definimos como pared inflamatoria es que habitualmente tiene esta pared estratificada. En una fase más precoz vemos un realce más precoz interna en la lesión que rodea los componentes quísticos, y posteriormente vemos que tanto esa pared interna como el área más externa, que inicialmente era hipodensa, van captando en forma progresiva el contraste. En resonancia magnética también es una lesión quística, la señal va a ser variable. Puede ir desde una lesión hiperintensa en TO, bien quística, con múltiples paredes y ser multilocular, hasta una lesión más isointensa, hipointensa en TO, dependiendo del contenido purulento. Algo que es muy característico e invariable es que el contenido quístico purulento restringe en secuencia de difusión. Y que también los contenidos quísticos no realzan con el contraste, a diferencia de esta pared inflamatoria y los septos que contiene ese absceso. El manejo antibiótico
Y en general se tiende a establecer que si es piógeno y mide más de 3 a 5 centímetros de hiera de drenaje, que va a ser terapéutico y diagnóstico, y en general los amedianos pudiera ser solamente diagnosticado si es que es por serología, pudiera ser solamente tratado con antiparasitario. Otras lesiones quísticas benignas, por ejemplo, los hematomas secundarios a trauma, alteraciones de la coagulación o como complicación de una lesión subyacente, las más frecuentes, complicación hemorrágica de un hepatocarcinoma, de un adenoma o de una metástasis hipervascular. La gran característica que tiene estos hematomas es que son simuladores, porque tienen ecogenicidad variable, así como los abscesos que vimos anteriormente, también los hematomas, dependiendo de la temporalidad del coágulo. La tomografía computada también, pero tienen la pista de que en general el contenido hemorrágico es hiperdenso, como esto que vemos en la tomografía computada. Vemos un área de hiperdensidad adyacente a una lesión focal y esa área de hiperdensidad no realza post-contraste, lo que es más evidente en resonancia magnética. En resonancia magnética el coágulo o los contenidos hemáticos son de hiperseñal T1, como vemos en estas imágenes de resonancia magnética que vemos más abajo. Vemos que ese hematoma no demuestra realce en la secuencia de sustracción. Vemos que adyacente a hay una lesión focal hepática complicada. Entonces en ecografía vemos cómo hay una heterogeneidad en la ecoestructura con un coágulo más ecogénico hacia la porción dependiente de este hematoma. Vemos que una lesión multicompartimental con 2 focos más quísticos, así que ecoestructura variable, y ahí vemos la lesión focal con su contenido más hemorrágico en tomografía computada y resonancia magnética. Respecto a lesiones malignas, la neoplasia mucinosa quística, como dijimos anteriormente, tenemos que diferenciarla del quiste hepático simple con algunos septos entre quistes o dentro del quiste, y esto se diferencia por esta presencia de macroglobulaciones, septos, calcificaciones o dilatación de vía biliar. Otras lesiones malignas quísticas pueden ser metástasis quísticas. En este caso, por ejemplo, una lesión quística multilocular, un grueso septo central. Vemos que este septo va realzando progresivamente post-contraste, que además demuestra restricción en secuencia de difusión. Una posibilidad, una neoplasia mucinosa quística con transformación maligna. Otra posibilidad, una metástasis quística se biopsió y resultó ser un cáncer de mama metastásico no previamente diagnosticado. Respecto a lesiones sólidas, vamos a partir con el hemangioma, que es la lesión focal hepática sólida más frecuente. Hasta en un 20% de los casos, muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Una lesión también congénita benigna, una malformación vascular venosa conformada por canalículos vasculares de circulación lenta. Pueden ser múltiples, habitualmente son menores a 3 centímetros, pueden llegar a alcanzar grandes tamaños y en general son asintomáticos la gran mayoría, pero ocasionalmente, sobre todo en aquellos que son de extenso volumen, pueden generar efecto de masa o pueden asociarte a este síndrome muy raro de coagulación intravascular diseminada conocido como Casa-Merritt. En ultrasonido, ¿qué es lo característico? Son lesiones hiperecogénicas homogéneas. Pueden variar durante la realización del examen, que es algo muy característico. Pueden tener refuerzo acústico posterior. Lo más importante para que se lleven para la casa es que no tienen vascularización al estudio Doppler. Otra presentación, también que no es la más característica, pero también es clásica de los hemangiomas, es que son lesiones isoecogénicas en el centro, rodeadas por un halo hiperecogénico, como en el caso que les estoy mostrando más abajo. Otra presentación también que vemos con más frecuencia es que ante un hígado esteatóxico, porque aumenta la ecogenicidad de ese hígado esteatóxico, este hemangioma que habitualmente es hiperecogénico empieza a ser hipoecogénico. Y ahí es que entramos en problemas y no podemos diagnosticarlo con certeza por ecografía. En tomografía computada se ven como lesiones hipodensas y que tienen un contraste que puede ser tanto de llenado rápido como de llenado lento, y en el caso de los llenados lentos van a tener esta impregnación característica, que es la misma que vamos a ver en resonancia magnética, que es nodular, periférica, centrípeta discontinua y que tiene cinética de pool vascular. Vamos a verlo mejor en este caso de resonancia magnética. En resonancia tiene además la característica clásica de que tiene esta marcada hiperseñal T2, son hipointensas en T1, tienen esta hiperseñal en secuencia de difusión por efecto T2. Y vemos que posterior al contraste empiezan a aparecer estos nódulos. Aquí vemos 2 hemangiomas, uno delante del otro, en el lóbulo hepático derecho. Cada uno de ellos tiene realce nodular, si se fijan, periférico. Es discontinuo, cada uno de los nódulos se ve separado del otro. Además es progresivo hacia el centro, es centrípeto. Va acercándose hacia el centro de esta lesión mientras más tiempo le damos a este contraste para adentrarse en estos canalículos vasculares.
Y vemos que además cumple la cinética de pool vascular, que significa que cada uno de estos nódulos contrastados impregna idéntico que el vaso más contrastado de esa misma fase, es decir, una fase arterial parecido a la aorta o a la arteria hepática, en una fase portal parecido a la vena porta o sus ramas intrahepáticas, y en las fases más venosas parecidas a las venas suprahepáticas. Si cumple todas estas características, eso es un hemangioma. Hay hemangiomas más inhabituales. Los hemangiomas de mayor tamaño, sobre todo aquellos mayores a 5 centímetros, pueden empezar a aparecer áreas de degeneración mixoide, como en este hemangioma que vemos en resonancia magnética con un área más hiperintensa en T2. En esa imagen demostrada por la flecha, es un área de degeneración mixoide. Si hiciéramos cortes más tardíos post-contraste, eso no impregnaría post-contraste. Y otra variante serían los hemangiomas esclerosantes, que son también variantes inhabituales, que tienen impregnación inhabitual por áreas de fibrosis intralesional y tienden a retraer la cápsula. El problema de eso es que no podemos tener certeza al diagnóstico imagenológico y por lo tanto debemos comparar con estudios previos y demostrar que ha ido disminuyendo de tamaño, o hacer un seguimiento o realizar una biopsia porque pudiera simular un colangiocarcinoma o no pudiéramos diferenciarlo por resonancia magnética. Entonces, si es un hemangioma y tiene características clásicas, no requiere mayor seguimiento, no requiere biopsia. ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuál es el mensaje? Si es que ustedes ven una lesión focal hiperecogénica pero tiene vascularización al Doppler, eso no es un hemangioma, hay que sospechar que es una lesión agresiva. Si es una lesión hipocogénica en contexto de esteatosis, podemos sospechar que va a ser un hemangioma, pero no podemos asegurarlo y requerimos caracterizar de mejor manera con un estudio contrastado. Y variantes no plásicas en ecografía siempre deben ser diagnosticadas en forma certera con tomografía computada o resonancia magnética. Si es una variante esclerosante, como dije anteriormente, no es posible asegurar ese diagnóstico por radiología y por lo tanto deberíamos controlar si el grado de sospecha es alto o ir a biopsia por la posibilidad de que simule un colangiocarcinoma simule esta lesión. Aquí les muestro un caso, un hemangioma esclerosante. Vemos que hiperseñal T2, pero tiene áreas de retracción, algunas áreas de menor señal T2, no impregna en forma característica, medía 4 centímetros en junio de 2023 y vemos que se sospechó, pero no había certeza, había que controlarlo y en enero disminuyó de tamaño a 3,6 centímetros, por lo tanto eso aumenta nuestro nivel de certeza de que es un hemangioma esclerosado. Vamos a pasar a las lesiones hepatocelulares benignas, siguiendo por las sólidas, las hiperplasias nodulares focales y los adenomas. Las hiperplasias nodulares focales es la segunda lesión focal hepática sólida más frecuente, una lesión congénita benigna. Tiene esta característica de que hay una cicatriz central con una arteria aberrante que está rodeada por hepatocitos hiperplásicos. Eso hay que recordarlo. Tiene además células de Kupffer y conductillos biliares. Es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres y en un porcentaje no menor son múltiples. En ultrasonido, como dijimos anteriormente, está compuesta por hepatocitos. Entonces eso hay que recordarlo porque va a ser difícil diferenciar hepatocitos de una hiperplasia nodular focal que rodean una arteria de hígado adyacente, salvo que este hígado sea esteatóxico, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, vemos una hiperplasia nodular focal, pero ahora que yo se las muestro con estas flechas rojas, ahora ustedes pueden identificar de mejor manera dónde está. Son hepatocitos, no lo podemos diferenciar, y lo que sí tiene características es que uno identificar una lesión focal isoecogénica pone vascularización al estudio Doppler y vemos que hay una vascularización central. Esa es la arteria adelante. En ultrasonido, entonces, también habitualmente isoecogénica, pero si es que hay un hígado esteatóxico, como este caso que les muestro, aumenta la ecogenicidad del hígado y entonces ya no estamos comparando con un hígado sano, sino que estamos comparando con un hígado hiperecogénico y eso hace que esta hiperplasia de hepatocitos normales sea hipoecogénica. Y eso la hace más evidente, así que habitualmente la diagnosticamos en ecografía cuando hay un hígado anormal de base. Y lo que nos puede dar la pista es que tiene esta vascularización central con morfología de rueda de carreta, irradiada hacia la periferia de este vaso central arterial aberrante. En tomografía computada, nuevamente hepatocitos, por lo tanto, si el hígado con que estamos comparando es normal, no lo vamos a identificar. Aquí les pongo la flecha roja en un hígado que es normal y ahí nadie podría decir que hay una lesión focal hepática, pero cuando le ponemos contraste, vemos que hay intenso realce arterial y eso es lo más característico de hiperplasia nodular focal, impregnación hipervascular homogénea que después se homogeneiza en la restante fase al resto del parénquima hepático. Vemos que además en la mayoría de ellas, sobre todo en aquellas que son de gran tamaño, identificamos una cicatriz central. Y esta cicatriz central va impregnando en forma progresiva con el contraste. En resonancia magnética, ¿qué cosa tiene característica? Isointensidad de 1 y de 2, por lo mismo, hepatocitos, por lo tanto diferenciarla no es muy fácil. Sin contraste, lo característico nuevamente hiperrealce arterial que se tiende a homogenizar en las fases tardías
y una cicatriz central que su característica es que es de hiperseñal T2. Aquí no estamos viendo las lesiones focales de hiperseñal T2, sino que aquí les voy a mostrar dónde está la hiperplasia anular focal. En esos cortes realizados en T1 no podemos diferenciarlo del resto del parénquima porque nuevamente son hepatocitos normales. En T2 levemente hiperintensa, algo podemos diferenciar también en secuencia de difusión por la hiperseñal T2. Vemos que en T1 precontraste hizo intenso realce arterial, ahí demostrado por las flechas rojas, y posteriormente se tiende a homogenizar. La cicatriz central en general en esta lesión focal que es más pequeña puede no ser evidente, pero en este caso vemos hiposeñal T1, hiperseñal T2, le hago zoom ahí y vemos una leve área de hiperseñal T2, esa es la pequeña cicatriz central. Hiperplasia anular focal entonces, benigna, no requiere seguimiento, salvo que haya dudas, pero ya les mostré cuáles son las hiperplasias anulares focales características. El adenoma hepático es el tercer tumor hepático benigno primario en frecuencia. Está compuesto por hepatocitos en columnas separados por capilares sinusoidales, no tiene células de Kupffer, no tiene conductivos biliares, se ve también mucho más frecuente en mujeres, sobre todo expuestas a estadios hormonales como puede ser el embarazo o el uso de anticonceptivos. Puede desaparecer al detener estos anticonceptivos y en hombres está muy relacionado al uso de esteroides anabolizantes. También a enfermedades por depósito de glicógeno. Un 10% son incidentales, pero también se pueden presentar con complicaciones hemorrágicas o como masa palpable si son de gran tamaño, y estos sí tienen riesgo de transformación maligna, hasta un 10% de los con beta-catenina, mutación beta-catenina, o también riesgo de hemorragia. En ecografía, como están compuestos por hepatocitos, también tienden a ser isocogénicos, pero pueden ser hiperecogénicos si demuestran grasa. Aquí les muestro un caso, lesiones hiperecogénicas. Lo diferenciamos de un hemangioma porque estos sí tienen vascularización al estudio Doppler. Estos no van a ser hemangiomas. También pueden ser hiperecogénicos por grasa. En este caso, además, vemos una lesión hiperecogénica. Pudiera aparecer un hemangioma, pero si nos fijamos, este demuestra sombra acústica posterior y eso no es esperable para un hemangioma. Podrían tener refuerzo acústico posterior. Y esta sombra está determinada por grasa en este caso. Aquí les muestro una tomografía computada de ese mismo paciente, grasa macroscópica en la tomografía computada. En tomografía computada también van a ser lesiones isodensas porque están compuestas por hepatocitos. Pueden ser hipodensos, si hay grasa. Tienden a ser hipervasculares, pero con menor grado de impregnación que una hiperplasia anular focal. No tienen cicatriz y sí pueden tener focos de hemorragia. Aquí les muestro el mismo caso que vimos antes del hematoma intrahepático, áreas de hiperdensidad en tomografía computada, una lesión focal adyacente, bien difícil de diferenciar del resto del hematoma, y esto terminó siendo un adenoma hepático complicado. En resonancia magnética también tienden a ser intenso entre uno por su señal de hepatocito. Pueden tener algo de hiperseñal T2 que lo va a hacer diferencial de una hiperplasia anular focal, o pueden ser de mayor hiperseñal T2, pueden tener grasa microscópica o macroscópica ocasionalmente, pueden tener focos de hemorragia, son lesiones hipervasculares como lo mismo que en tomografía computada, pero en menor grado que la hiperplasia anular focal, y nuevamente no tienen cicatriz central. Aquí podemos diferenciar en este caso una hiperplasia anular focal de un adenoma hepático que tiende a tener una señal un poco distinta, sin cicatriz central y mucho menor vascularización en fase arterial. Nuevamente, el mismo caso que les mostré antes, adenoma complicado, pero esta vez por resonancia magnética. Vemos el foco de hiperseñal T1, la hemorragia, el hematoma que no impregna en la sustracción y la lesión focal hepática subyacente, levemente hiperintensa en T1 con impregnación hipervascular, pero más sutil que lo que esperaríamos una hiperplasia anular focal, y esta hemorragia más asociada a esta lesión focal era un adenoma complicado con hemorragia. Y otro caso de resonancia magnética, que vemos que hay focos de caída de señal, artefacto de tinta china, y este corresponde a un adenoma con focos de transformación adiposa. Hay distintos subtipos que se han ido diagnosticando con el tiempo: diferenciación molecular, diferenciación histoquímica, inmunistoquímica, y esto ya hay distintos perfiles de riesgo, de hemorragia y de transformación maligna. Así como les muestro que, por ejemplo, un adenoma inflamatorio, el sangrado es el mayor riesgo. Existen subtipos con grasa intracelular bien extensa, donde no hay riesgo significativo de hemorragia, así como tampoco riesgo significativo de transformación maligna. Y están los con mutación de beta-catenina, que estos sí tienen riesgo de transformación maligna. Aquí distintos casos: hiperseñal T2, un adenoma inflamatorio, riesgo de hemorragia, caída de señal en secuencia T1 fuera de fase, grasa microscópica, en general no mayor riesgo de sangrado ni transformación maligna, y otro adenoma más heterogéneo que finalmente terminó siendo un adenoma con transformación a un hepatocarcinoma bien diferenciado.
para hablar un poco de contraste específico, clásicamente se ha utilizado para diferenciar hiperplasia versus adenoma. Aquí les traigo este metaanálisis publicado en 2023, donde vemos que en glúo esto se cumple. Hiperplasia nodular focal versus cualquier subtipo de adenoma, 99% de sensibilidad, 89% de especificidad. Pero vemos que al hacer un estudio más sacado de la subtipo de adenoma, vemos que los adenomas inflamatorios realmente hay un 14% que sí van a retener contraste específico, por lo tanto no vamos a poder utilizar esa característica para diferenciarlo de una hiperplasia nodular focal. Y lo que es más preocupante es que de los beta-catenina mutados, es decir, los con riesgo de transformación maligna, un 59% retienen contraste específico. El problema es que son menos frecuentes, menores en número y por lo tanto en general históricamente habían sido subdiagnosticados o habían sido subrepresentados en los estudios anteriores de retención de contraste específico. Así que si agregamos hiperplasia nodular focal versus adenoma de subtipo beta-catenina o no clasificado, esta especificidad cae un 65%. Así que hay un cambio de paradigma en este tema. Aquí les muestro un caso con 3 adenomas. Ahí les muestro con flecha uno que no retiene, otro que no retiene y uno que sí retiene. 3 adenomas en fase hepatobiliar con comportamiento distinto de retención o ausencia de retención del contraste en fase hepatoespecífica. ¿Qué es el coloadenoma? Entonces, encontramos un adenoma en imágenes. Si es un hombre, habitualmente esto debería ser un centro de referencia. Vamos en la próxima diapositiva a qué se refiere esto. Si es que es una mujer, suspender anticonceptivo o mejorar el estado metabólico. Si es que a los 6 meses persiste siendo mayor de 5 centímetros, en general nuevamente derivar a un centro de referencia. Y si es que a los 6 meses disminuye de tamaño y es menor a 5 centímetros, en general va a ser candidato a seguimiento. Aquí les traigo el Aptoet, que lo que recomienda: suspender anticonceptivo, bajar de peso o mejorar el estado metabólico. Si es que es una lesión sintomática, en general esta debería ir a cirugía o biopsia. Si es que es una lesión mayor a 5 centímetros, nuevamente tiende a ser candidata a biopsia. Si es que es una lesión hemorrágica, la puede ser tratada con embolización y después de la embolización, si es que persiste siendo una lesión residual a los 6 meses, también debería ir a biopsia o cirugía. En cualquier otro caso, generalmente sí tiende al seguimiento. ¿Y a qué se refiere con seguimiento? Entonces, una lesión focal menor a 5 centímetros con características de adenoma que a los 6 meses persiste estable o disminuye de tamaño, hacemos una resonancia magnética a los 12 meses y después de eso, seguimiento anual. Vamos a pasar a las neoplasias malignas hepáticas primarias. El hepatocarcinoma, siendo por lejos el más frecuente, da cuenta del 90% de las neoplasias primarias hepáticas con una altísima asociación a cirrosis, un muy mal pronóstico con 18% de sobrevida a 5 años. Y en general, como la vemos, como una lesión focal detectada en el contexto de una hepatopatía crónica. En ecografía, la hepogenicidad es variable. Lo más importante es que si detectamos una lesión focal hepática sólida en un hígado cirrótico mayor a 1 centímetro, eso es un hepatocarcinoma hasta demostrar lo contrario. En tomografía computada, pueden tener focos de hemorragia, son lesiones hipervasculares con lavado, con pseudocápsula y que pueden asociarse a trombosis tumoral, especialmente en aquellos más avanzados. Aquí en tomografía computada, entonces, hipervascularidad, lavado. En resonancia magnética, lesiones que son de hiperseñal T2 pueden tener áreas de hiperseñal T1 por transformación hemorrágica o complicación hemorrágica, pueden tener grasa también, macro o microscópica, tienden a restringir en difusión y nuevamente tienen impregnación hipervascular con lavado, pseudocápsula, impregnación tardía y pueden asociarse o no a trombosis tumoral. En los informes, ¿qué es lo que uno debería hacer? Los radiólogos informamos con LIDATS. Si ustedes están acostumbrados a solicitar este tipo de exámenes, deberían pedir esto en los informes que se les reporte. ¿Y por qué? Porque esto nos permite estandarizar el informe para que haya menor variabilidad en la terminología, mejor comunicación entre el radiólogo y el clínico y además nos permite hacer un mejor toma de decisiones, seguimiento e investigación. De lo que se logra con LIDATS, poder definir que cada lesión focal va a ser aplicado un criterio. Y ese criterio tiene un diagnóstico específico, si una lesión benigna, indeterminada, sospechosa o definitivamente hepatocarcinoma. Y esto se ha demostrado que es realmente así. Si es que una lesión focal se puede ver en este metaanálisis publicado en 2022, está diagnosticada como un LIDATS 2, eso tiene un riesgo muy bajo de ser una hepatocarcinoma, solamente un 4%, una lesión LIDATS 3, 35%, una lesión LIDATS 4, 75%, y una lesión LIDATS 5, 95%, siendo 98% de ellas malignas. Una lesión LIDATS tumor in vein, 80% son hepatocarcinomas, 100% son malignas, y las lesiones LIDATS M, 96% son malignas, pero solamente un tercio son hepatocarcinomas. ¿Qué es lo que busca todo esto?
es esto. Que si hay una lesión LIRADS 4 o LIRADS 5 en general va a ir al comité multidisciplinario, pero el manejo ya está definido. Biopsia muy excepcional, sino que generalmente ese paciente se asume que por esta altísima especificidad que hace un hepatocarcinoma, y a diferencia de las lesiones LIRADS M, que esta va a incluir una biopsia para poder diferenciar de un colangiocarcinoma o un hepatocolangiocarcinoma. ¿Y todo esto para qué? Para poder ofrecerle el trasplante hepático a los pacientes que se benefician de ello, que es finalmente la terapia curativa. ¿En quiénes se aplica? En aquellos pacientes cirróticos o con hepatitis B crónica o que hayan ya tenido un hepatocarcinoma diagnosticado con biopsia. ¿Y quienes no aplica? En aquellos pacientes menores de 18 años con cirrosis de causa vascular también. Eso no deberíamos aplicar LIRADS. ¿Cuáles van a ser los criterios mayores? Yo les voy dejando códigos QR ahí por si quieren ir viendo los artículos. Este es el léxico que queríamos utilizar. Y con este léxico uno aplica esta tabla donde se ve si es que es una lesión con realce hipervascular no en anillo, o sea, central, el tamaño y los criterios adicionales mayores, que son el realce de tipo cápsula, el lavado no periférico y el crecimiento respecto a un estudio previo. Y con esos criterios uno aplica la tabla y define una categorización LIRADS. En este caso vemos una resonancia magnética y su intensidad de 1, posterior al contraste vemos que hay hiperrealce arterial no en anillo, criterio mayor. Vemos que hay lavado, se queda hipointenso respecto del resto del parénquima hepático y además aparece realce de tipo cápsula, esta impregnación tardía del anillo que rodea esta lesión focal. Otra variante mucho menos frecuente es el hepatocarcinoma fibrolaminar, que es una variante que se ve más en gente joven sin hepatopatía. La mayoría no tienen alfa-feto elevada, pero si tiene alfa-fetoproteína elevada puede ser un hallazgo que nos haga aumentar nuestro nivel de sospecha y prácticamente diagnostica esta lesión si es que la resonancia magnética es característica y nos puede orientar hacia el manejo. Generalmente tienden a ser lesiones de gran tamaño al diagnóstico, tienen una cicatriz central, pero a diferencia de una hiperplasia nodular focal, estas lesiones tienen cicatriz central de hiposeñal todo, pueden tener calcificaciones y para eso una tomografía computada puede ser de utilidad. Y tienden a ser también, igual que los hepatocarcinomas que vimos previamente, lesiones hipervasculares más heterogéneas, eso sí, que tienden a lavarse también. Los colangiocarcinomas son la segunda lesión focal hepática maligna primaria en frecuencia. Son los adenocarcinomas de origen biliar y solamente un 15% son intrahepáticos. Se asocian a colangitis esclerosante primaria o otros estadios de estasia biliar. Como se ven en ecografía es variable, pero habitualmente tiende a ser una masa irregular infiltrativa con dilatación de vía biliar, y en tomografía computada nuevamente y resonancia magnética son lesiones infiltrativas, tienden a retraer la cápsula por el componente fibrótico y esto también explica ese componente hemoplástico y explica el realce hipovascular como de lesión de tipo adenocarcinoma. Aquí les muestro un caso: retracción de la cápsula, dilatación de vía biliar apuntado ahí con la flecha y realce que va siendo progresivo por el componente hemoplástico de esa lesión. Las metástasis hepáticas son la lesión focal hepática maligna más frecuente. Los primarios que la explican más frecuentemente son colon, estómago, páncreas, mama y pulmón. La clínica es variable, puede depender del primario. Generalmente tienden a tener hepatomegalia, sobre todo dependiendo de lo numeroso de que sea el compromiso metastásico. Pueden tener alteración de pruebas hepáticas asociada al compromiso metastásico. En ecografía pueden ser únicas, generalmente tienden a ser múltiples. Y la característica en imágenes va a ser dependiendo del primario, hiperecogénica o lesiones hipoecogénicas con halo hipoecogénico. Eso es bien característico de lesiones malignas. Si ustedes ven una lesión como esta, con un área isoecogénica y un halo hipoecogénico, como esta morfología de ojo de buey que se llama, esto es muy característico de lesiones metastásicas de tipo adenocarcinoma. En cambio, las metástasis del primario hipervasculares como un tumor neuroendocrino o lesiones calcificadas como de tumores mucinosos tienden a ser hiperecogénicas. En tomografía computada y resonancia magnética también va a depender de la neoplasia primaria. En aquellas metástasis de lesiones hipovasculares, por ejemplo adenocarcinoma o neoplasia escamosa, con este caso vamos a ver impregnación progresiva post-contraste. Versus que en las lesiones hipervasculares los característicos son tumor neuroendocrino, melanoma, carcinoma de células renales y sarcoma. Vamos a ver este tipo de impregnación con una fase arterial que es su fase de mayor impregnación en las áreas centrales de las metástasis. Y algo que también nos puede ayudar es que la hiperseñal T1 espontánea de una lesión focal nos puede orientar a que esa lesión focal contiene melanina y eso tiene hiperintensidad T1, o es una lesión focal hemorrágica mucho más frecuente ver en metástasis de tumores hipervasculares.
simuladores de lesiones sólidas, la esteatosis focal y áreas de hígado respetado cada vez más frecuente, que corresponde a este depósito graso intracelular de los hepatocitos, puede ser focal o difusa, asociada a alteraciones metabólicas. Y si es que una esteatosis focal, como la vemos en ecografía, como un área de aumento de ecogenicidad, pero tiene unas características bien particulares, que tiene ausencia de efecto de masa, o sea, no desplaza estructuras, no deforma la cápsula hepática, y tiene una ubicación que es bien frecuente, más característica, que es la ubicación yuxtacisural, asociada a estructuras vasculares, periportales o también al lecho vesicular. Si tiene esta ubicación, habitualmente nosotros la sospechamos y la informamos como tal. Las áreas de hígado respetado es lo contrario, un hígado esteatóxico, y con áreas de hígado cuyos hepatocitos no tienen grasa, también la misma característica, ubicación característica en estas mismas ubicaciones y ausencia de efecto de masa. Estas, a diferencia de las anteriores, son hipoecogénicas porque están comparándose con un hígado aumentado de ecogenicidad por la esteatosis. En tomografía computada se van a ver las áreas de esteatosis como áreas hipodensas, también sin efecto de masa, ubicaciones en general características. Y a diferencia de las áreas de esteatosis focal, las áreas de esteatosis están en un hígado que de base es más hipodenso y por lo tanto las áreas de esteatosis van a verse hiperdensas respecto a ese hígado, pero tienen una densidad que es de hígado normal y por lo tanto van a impregnar también idéntico a un hígado normal. Nuevamente, áreas de esteatosis y hígado respetado, ubicación característica y ausencia de efecto de masa. ¿Y cómo confirmamos si es que llegara a quedar duda? Porque con estas características en general no queda duda, pero si es que llegara a quedar duda, la forma de confirmarlo es con la resonancia magnética, porque tiene estas secuencias T1 dentro y fuera de fase que nos permite saber si eso tiene grasa microscópica al interior del hepatocito, y esto lo vemos entonces en esta secuencia T1 en fase, que sería la de la izquierda, y lo comparamos con la fuera de fase, que es la de la derecha de la pantalla, y vemos que las áreas de esteatosis caen de señal, a diferencia de un área de hígado respetado que esta no cae de señal. Por lo tanto, aquí podemos hacer el diagnóstico de un área de estetosis geográfica y un área de hígado respetado entre medio. Otras lesiones simuladoras son los hematomas, los abscesos y los quistes diatídicos, como vimos anteriormente en esta misma presentación. Son lesiones que, siendo quísticas, pueden tener ecoestructura variable y por lo tanto simular lesiones sólidas, pero la característica, como son quísticas, es que no tienen vascularización al estudio Doppler, y algo que conlleva ese contenido quístico es que tienen refuerzo acústico posterior. Y en resonancia magnética va a depender de la temporalidad de cada una de ellas, pero la pista va a ser que tienen ausencia de realce post-contraste. Vamos a finalizar esta presentación con el enfrentamiento basado en UpToDate, en las guías del Colegio Americano de Radiología y el Colegio Americano de Gastroenterología. Entonces, frente a una lesión incidental, muy importante el contexto. ¿Es realmente incidental? ¿Hay uso de anticonceptivos, por ejemplo? ¿Es un paciente sintomático? ¿Hay una hepatopatía de base? ¿Una neoplasia conocida, actual o preexistente? Y si tenemos lesiones, imágenes previas para comparar. Entonces, ante una lesión focal incidental, comparar con previo, muy relevante. Como dijimos anteriormente, la estabilidad nos va a favorecer el carácter benigno. Si es una ecografía, podemos ver que si no podemos hacer el diagnóstico ahí, un hemangioma y tener una resonancia previa, puede ya haber estado diagnosticado con un hemangioma. Factores de riesgo para desarrollar hepatocarcinoma, hepatopatías crónicas, cirrosis o hepatitis viral crónica, hay que manejar según las guías Lidls. Si hay historia de neoplasia primaria, comparar con los previos si es que hay, o evaluar según el riesgo, según la neoplasia primaria que tenga. Ahora, si no tiene ninguno de esos antecedentes y una lesión altamente sugerente a un hemangioma y es menor a 3 centímetros, no requiere mayor seguimiento. Basta llegar hasta ahí, asumimos que eso va a ser un hemangioma. Si es que no cumple con esa característica, en general este paciente debería tener indicación, estamos frente a una lesión indeterminada, y debería ir a caracterización con el estudio contrastado y obviamente una resonancia magnética. Entonces, si tenemos una lesión incidental en ecografía y tiene características de hemangioma, no hay cirrosis, no hay historia de neoplasia, hay una lesión hiperecogénica muy importante sin flujo, no requiere mayor control, no requiere mayor seguimiento. Si hay dudas, caracterizar idealmente con resonancia magnética. Si un quiste simple, es una lesión benigna, no requiere seguimiento, y siempre preguntarnos, ¿tiene riesgo de esto ser una hiatidosis? Especialmente si vemos que hay progresión de esa lesión o que tiene alguna característica y ya deja de ser simple, podemos ayudarnos con la serología. Si es que es un quiste hepático complejo, o si hay una lesión sólida de etiología incierta, sería hacer un estudio contrastado multifásico. Idealmente resonancia magnética. La tomografía computada es una buena alternativa si es que la resonancia magnética no está disponible o si estuviera contraindicada. En tomografía computada ustedes pueden ver las guías de la ACR y me voy a fijar solamente en algunos detalles particulares. En tomografía computada vamos a centrarnos en las lesiones menores a 1 centímetro, en que en general, si es que es un paciente de alto riesgo, es decir, un paciente con neoplasia previa o con hepatopatía de base,
en general se recomienda controlar con una resonancia magnética en 3 a 6 meses. ¿Y por qué? Porque muchas veces, siendo tan pequeña, incluso la resonancia magnética no nos va a permitir caracterizar. Y para eso sí es muy relevante tener la evolución temporal. A los 3 y 6 meses ya vamos a tener tiempo de evolución que nos va a permitir saber si esta lesión está estable o va progresando. Y eso nos va a orientar en el manejo. Ahora sí es un paciente de bajo riesgo, si es una lesión de características benignas, en general no requiere seguimiento. Si es indeterminada menor a 1 centímetro, incluso en pacientes de alto riesgo, estas lesiones tienden a ser benignas hasta en un 80% de los pacientes, ya sea con hepatopatías de base o con neoplasia de base, y por lo tanto, en los pacientes sin esos antecedentes, esto con mucho mayor frecuencia es benigna y por lo tanto, en general, aquí van a recomendar no hacer seguimiento. Si es que una lesión con características imagenológicas benignas, o sea, un quiste, un hemangioma, una hiperplasia anular focal, un área de esteatosis o un área de oro espetado, tampoco requiere mayor control o seguimiento. Con respecto a las lesiones indeterminadas, tenemos estas 3 vías de seguimiento: biopsia o cirugía. El seguimiento con resonancia magnética de 6 a 12 meses en general se tiende a utilizar cuando sospechamos que una lesión puede ser una lesión hepatocelular benigna. Nos queda la duda si una hiperplasia anular focal versus un adenoma, y queda la duda de si es que complementar con hepatoespecífico, considerando esta nueva evidencia de que pueden haber adenomas con riesgo que no vamos a poder diferenciar, pero puede ser de utilidad. Y aquellas lesiones muy pequeñas para ser sometidas a biopsia y que son indeterminadas también podemos controlar, porque estabilidad durante un año nos va a favorecer benignidad y puede cambiarnos la guía de manejo y ya no necesitar una biopsia. La biopsia en general se tiende a utilizar cuando nos va a cambiar el manejo. Recordar que tiene riesgos y que ocasionalmente también o frecuentemente puede ser no diagnóstica. Y la cirugía en general se reserva para pacientes con lesiones sintomáticas, por ejemplo, lesiones que hayan sangrado o adenomas mayores a 5 centímetros, como vimos anteriormente, después de estos 6 meses de suspensión de anticonceptivos y corrección de las alteraciones metabólicas. Así que hemos visto las lesiones focales hepáticas más frecuentes, sus características típicas, las lesiones focales menos frecuentes pero de relevancia clínica, con algunas características que nos pueden hacer sospecharlas, con orientación hacia el enfrentamiento práctico, cuáles van a ir a alta, cuáles van a ir a control, seguimiento, caracterización adicional, y todo esto basado en casos y teaching points para que se lleguen para la casa. Eso es todo. Que estén muy bien.